¿Qué tal, mis estimados amigos? Hacía ya bastante tiempo que no nos comunicamos por este medio. Hoy quisiera que meditáramos un poco en la palabra de Dios y en la palabra que es confianza o que es fe. Los cristianos hablamos de confianza y hablamos mucho de confianza y hablamos de esto porque la Biblia me dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Confianza es eso. Confianza es meditar en un Dios que está con nosotros, que yo creo que está con nosotros, que yo creo que donde quiera que yo esté, puedo ver su creación. Eso es fe, no lo veo. Es la convicción de las cosas que se esperan, es lo que no se ve. Por ejemplo, la Biblia a mí me dice que viene un tiempo en que serán los cielos nuevos y tierra nueva. Yo no lo he visto, pero lo creo. La Biblia me dice de que Dios estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo, hablando de Jesús. No veo al hijo del carpintero aquí, si quieres verlo así, no estoy menospreciando, o sea, porque muchos dicen que eso era, hijo del carpintero. No lo veo, pero sé que está aquí, conmigo, y sé que está contigo, o puede estar contigo si tú lo deseas. Entonces, la Biblia hay muchos pasajes que me mencionan y me dicen que yo debo confiar en Dios. Salmo 13, 5 y 6, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Platicábamos hace una semana, un poco más, con una ingeniera que trabaja con nosotros en el proyecto en el cual estamos por acá, lejos de nuestra tierra, lejos de nuestra familia. Platicaba con ella y hablábamos precisamente de depositar nuestra confianza en Dios. Y ella nos decía, es que yo sí creo en Dios, es que yo voy a misa, es que esto, y yo sí creo. Y yo le digo, bueno, Santiago, el libro de Santiago, nos dice, tú dices que crees en Dios, bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces, creer en Dios no es suficiente. La fe en Dios, más que creer, es depositar mi confianza completamente en un Dios que no veo, pero sé que está conmigo. Dice Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y ella me decía, pero ¿cómo es Dios? Bueno, le decía yo, el Jesús que nos han pintado, el Jesús que nos han puesto en diferentes partes, en diferentes puntos, no es el Jesús que la Biblia me menciona. Entonces me decía, bueno, entonces, ¿cómo es que le vamos a pedir a un Dios que no vemos? Eso es fe. Eso es confianza, es depositar mi confianza. Depositar mi confianza es, ahora sí que dependo de alguien. Los niños, cuando están pequeños, confían en sus papás, confían en sus abuelos, confían en sus tíos, porque ellos no pueden por sí solos. Y confían completamente. Y si le da miedo a la oscuridad, con el hecho de que esté su papá, su mamá, ellos ya están seguros.
Ellos ven a los papás o a sus mayores como sus superhéroes. Recuerda que tú y yo también lo teníamos así en su momento. Pero esos superhéroes, cuando nosotros crecimos, nos dimos cuenta que también eran igual de débiles que nosotros. Y nos dimos cuenta que muchos de ellos también tenían temor a la oscuridad, pero nunca nos dijeron que ellos tenían miedo. Pero el Dios que me habla la Biblia, que no lo he visto, que de acuerdo a la Biblia es el creador de cielos y de tierras, la tierra, es el creador del ser humano, es el creador de todo lo que existe. Entonces yo tengo mi confianza en Él. ¿Ocupo verlo? No ocupo verlo. Ya he contado esta historia, no sé si aquí a través de este medio, pero lo he contado en otras partes. Es una anécdota solamente. Había un profesor que estaba tratando de demostrar a sus alumnos que Dios no existía, y se cree que esta anécdota fue en los tiempos en que estaba la cortina de hierro por Rusia. Y él dijo, si hay alguien que crea que Dios existe, que me lo diga, pero Dios no existe. Hubo un gran silencio y un joven se levantó, fue con el profesor y sacó una naranja y empezó a pelarla. Y el profesor dice, bueno, sí, joven, ¿qué me vas a decir? Espéreme. Y siguió pelándola hasta que terminó. Bueno, ¿me vas a decir ya algo? Permítame, dice el joven. Parte la naranja engajosa. El profesor estaba impaciente. ¿Me vas a decir? Si no, ¿para qué te sientes? Permítame. Empieza a comérsela. Y el profesor más impaciente, hasta que dice, bueno, joven, mejor siéntese, ¿no? Permítame. Se terminó de comer su naranja, se limpia su boca, etc. Y dice, ahora sí, profesor, le voy a hacer una pregunta. Adelante, le dice el profesor. ¿Me puede decir usted qué sabor tenía la naranja que me comí? Entonces el profesor se molesta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo me haces esa pregunta? Si yo no me la comí, tú te la comiste, tú debes saber a qué sabe, si estaba dulce, si estaba agria, ¿cómo más? O sea, es una pregunta tan necia la que me está haciendo. Exactamente, así es usted de necio, porque a Dios se le tiene que probar. Y si usted no ha estado con Dios, ni Dios está en su corazón, usted no puede saber cómo es Dios. Y esa es una gran verdad. Nos damos cuenta entonces que Dios existe y es por lo que hace en nosotros. Por lo que hace en nosotros. El día de ayer operaron a mi esposa. Y pues yo pedí la oración a compañeros, pastores, amigos. Y gracias a Dios inmediatamente, claro que sí, estaremos orando. Aunque era una operación no riesgosa, pero al fin es operación. Nosotros todos confiamos en Dios, aún en los pequeños detalles. Si confiamos en esos pequeños detalles, ¿por qué no confía en Dios en una operación, cualquiera que sea? Así que, pues ya más tarde, ya les informé. Gracias a Dios, ya se la operación, todo bien. En este momento mi esposa está en casa. Yo confío en Dios. Hablaba con mi madre y mi madre me decía, dile a Araceli, que es mi esposa, que no se ponga nerviosa. Bueno, en mi mano no se ve nada, ¿no? Pero que no se ponga nerviosa. Estoy orando por ella. Fíjate nada más con esto, la oración. La confianza que tiene uno en la oración, y no es la oración en sí, sino a quién se le está orando, a quién se le está pidiendo. Le estamos pidiendo a un Dios, no es la palabra que quizás a algunos de ustedes no nos guste, invisible.
Y es cierto, no lo vemos. No lo vemos. Pero creemos que es. Creemos que es. Fíjate, Proverbios 3, 24 y 26 nos dice: al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. En esta reflexión que tenemos, la traigo a colación porque estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel mundial. Si hablo de nuestro país, la inseguridad, etc. Esta misma persona de la cual estaba hablando, ayer platicaba con ella. Y pues ella habló con sus abuelos, a los cuales ella le llama papás porque se crió con ellos. Y su abuela le dice: mija, por poco ya no veías a tu papá. O sea, su abuelo. Porque lo iban a secuestrar. Es en Zacatecas, es el lugar, o sea, bueno, donde viven los abuelos de ella. Y Zacatecas está muy tremendo, algunas partes de Zacatecas, pero no solamente Zacatecas. En muchas partes de nuestro país hay tanta inseguridad, pero también en esos lugares donde hay inseguridad hay muchos cristianos que están confiando en Dios. A mí me dicen: ¿cómo es posible que vayas a tal lugar y esta parte si está muy difícil ahí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura. O sea, nosotros estamos confiando en Dios. Estamos viviendo tiempos en que tenemos una nueva presidenta en nuestro país. Hay gente que está a favor de ella, hay gente que no. Estados Unidos acaban de tener sus elecciones. Al parecer el nuevo presidente será Trump. Hay personas que están a favor y hay personas que no. Hay cristianos que están a favor y hay cristianos que no. Pero ¿en quién estamos confiando? ¿Estamos confiando en nuestros gobernantes? Como cristianos debemos confiar en Dios. Somos peregrinos en esta tierra. No somos eternos. Tienes que confiar en Dios. Y confiar en Dios es depositar, ahora sí que toda la confianza, valga la redundancia, pero es decir, yo no puedo con esta vida, tú sí puedes. Y confiar. Que no tengo para pagar el recibo tal o los recibos tales. Que hay esta enfermedad en mi familia o en mi cuerpo. Confía en Dios, espera en Él y Él hará, dicen los salmos. En los salmos nos hablan mucho de esperar en Dios. Yo te invito a que reflexiones en esto. Y hay muchos pasajes que me hablan de confiar en Dios. Así que no te preocupes por el día de mañana. Jesús lo dijo, por ejemplo, cuando estaba hablando acerca de las aves. Mira, ellas no trabajan esto y comen, Dios las alimenta, cuanto más a sus hijos. ¿Estás pasando por un problema económico? Confía en Dios. ¿Estás pasando por una enfermedad? Confía en Dios. Pero lo más importante de todo, si aún no lo has aceptado, Dios te quiere salvar. Y debes de confiar y creer que hay un Dios que te puede salvar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y es un placer estar de nuevo con ustedes. Si esta pequeña reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito para que la compartas. Dios los bendiga.